sea que se levantan temprano. Sí, todos se levantan temprano. Aquí no hay de los que de a 10 de la mañana, nada de eso. Cuando llegamos aquí a vivir teníamos una vecina y entonces me dijo, aquí en McAllen la gente se levanta a las 10 de la mañana. Aquí ni se te ocurra hacer nada a las 7, 8, 9, porque aquí a las 10 despertamos todos. Y yo decía, ay, Dios mío, pueblo sin ley en las madrugadas, ¿o qué? O sea, entonces yo decía, bueno, y nadie almuerza a las 7, a las 8, nadie. Todos nos levantamos a las 10. Ella y sus amigas se levantaban a las 10. Y otras a las 12 y a la 1. Y otra decía, a mí antes de la 1 ni me digan nada. Íbamos a hacer un desayuno para mujeres en aquel tiempo, ¿te acuerdas, Olivia? Vamos a hacer un desayuno, no, a las 9. No, hombre, si a la 1 despertaba una de ellas, dijo. Entonces, pues miren, yo amanezco temprano casi siempre y veo en la mañana a las 7, está fresco, me salgo allá afuera de mi casa, me siento en el jardín así a ver cómo va amaneciendo y digo, Señor, gracias, porque en las mañanas y en las noches está fresco, ya en el día las plantas se nos están quemando, no sé ustedes, pero a mí mis plantas se están secando, mis florecitas ya están así y ya no hay yo qué hacer, pero bueno, es un tiempo de calor, estamos en tiempos de mucho verano aquí, pero desde que yo tengo uso de razón y que yo venía a estos lugares, así siempre ha sido. Yo no creo mucho en el calentamiento global y que quién sabe qué. Desde que yo soy niña, veníamos aquí y parecía que echábamos un huevo en el carro y ahí se hacía frito. Le poníamos tantito aceite, porque es un calorón tremendo, pero ya va menguando a partir de octubre y otra vez viene el fresco, ¿verdad? Muy bien. Pues esta tarde, que es una tarde hermosa, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ser libres en Cristo. Somos libres en Cristo. ¿De qué somos libres? Somos libres de la esclavitud de la carne. La Escritura habla mucho acerca de la carne, pero no la carne de la carnicería, ni la de puerco, ni la de res. Es la carne que nosotros cargamos, pero tampoco es mi carne, esta carne de mis huesos, no, es la carne en el corazón. Y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de esto. Cuando la Biblia habla de la carne, es la tendencia que tiene el ser humano hacia lo malo. Eso viene siendo la carne. O sea, cuando dicen, esta es una persona carnal, es que es una persona que tiende a hacer lo que no debe. No hay aquí, yo lo sé, pero esta clase o esta plática que vamos a tener, esta enseñanza es para que tú vayas y se la comentes a alguien de afuera, que tú veas que no lo está caminando como debe de ser. ¿Cuántos aquí ya nacieron de nuevo? Levanten su mano. ¿Saben qué es nacer de nuevo? Todos aquí somos nacidos de nuevo. ¿Se acuerdan qué dice la Escritura y dónde está el nuevo nacimiento? En Juan 3, en el Evangelio de Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento, que no podemos seguir caminando como estábamos antes, sino que a partir de que empezamos una nueva vida en Cristo, las cosas van cambiando, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza carnal del hombre y lo que no debe de ser. ¿Se acuerdan que había unas caricaturas en un tiempo yo recuerdo que había unas caricaturas donde iba caminando un señor y venía y él quería ayudar a una viejita que iba a cruzar la calle y salía un monito como un angelito negro y así con cuernos y todo, y decía, no la ayudes, róbala. Y por acá salía un angelito y le decía, ayúdala, llévala. Y entonces el Señor no sabía si agarrar cuál de los dos, ¿verdad? Así está muy bien representada lo que es la carne en el ser humano. El enemigo de Dios viene y nos pone, haz esto, lo que no debes, y por otro lado está el Espíritu Santo que nos dice, no lo hagas, haz lo bueno, haz lo que dice Dios. Y vamos a ver cómo Pablo, sobre este tema, ¿qué fue lo que dijo Pablo al escribir en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 15? Mira lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo. Fíjate bien, parece trabalenguas estos versículos que muchos de ustedes ya lo conocen. Este tema que vamos a ver el día de hoy
Muchos ya se lo saben y hasta de memoria me van a decir los versículos. Sin embargo, es bueno que nos detengamos a analizarlos nuevamente. Fíjate cómo dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando Pablo de su naturaleza carnal. Él apenas empezaba a conocer la palabra. Cuando tú empiezas a nacer de nuevo y empiezas a ser una nueva criatura en Cristo, es una revolución, no sé ustedes. Cuando yo llegué a conocer a Cristo y no conocía la Biblia y empiezo a leerla y que no podemos mentir, no debemos de hacer cosas que antes sí hacía porque yo no sabía que fuera tan malo. Entonces una lucha entre mi carne y mi espíritu me está diciendo no lo hagas y mi carne me dice sí hazlo, vámonos al antro y allá vamos a deschongarnos porque nos la pasábamos rete bien, además nos reíamos, nos carcajeábamos, pero estábamos caminando en terrenos del enemigo. No caminábamos en terrenos del Señor y ahí pasaban muchas cosas, no sé ustedes. Cerca de mi casa, donde nosotros vivíamos en aquella ciudad, había un antro grande. Pusieron un antro así como donde dábamos la vuelta para entrar a la colonia donde vivíamos. Abrieron un antro así enorme. Y era un lugar donde había bailarinas que cobraban ahí para que las vieran bailar y cosas de esas, ¿verdad? No me acuerdo el nombre, cómo se le llama a esos centros. Ustedes se los deben de saber rete bien, algunos de por aquí que anduvieron en esas vidas, ¿verdad? Yo no. Y entonces el antro era grande y ya conocíamos de Cristo y le decía yo a mi esposo, mira cómo es posible que nuestros hijos en una calle muy transitada y una calle pues una calle que no era de eso, ¿verdad? Era una calle comercial, pero era una avenida bonita que nunca habíamos visto que pusieran ahí antros y al poco tiempo ponen otro por allá más lejos y entonces empezamos a orar, mi suegra, mi hermana y yo, que éramos las más unidas en cuanto a la oración, y yo les dije, oigan, les pido de favor que nos pongamos a orar por este antro que se puso aquí, porque cada vez que paso y doy la vuelta me quiere dar el ataque. Órale pues, y ellas no pasaban por ahí, pero yo sí todos los días, 3 veces al día. Y entonces nos pusimos a orar y a orar, duramos como 2 meses orando, las metimos en la oración el antro. Señor, quita este antro de aquí, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, desbarátalo, Señor, haz algo. Pues no creen que se agarraron a balazos ahí en el antro y luego hubo una quemazón y se pelearon y hubo cosas feas ahí y se les cayó el techo y no sé qué, cerraron el antro. En 2 meses, nos costó 2 meses de orar, clamar a Dios y el Señor hizo. Y luego pusieron un Burger King. Dije, bueno, pues un Burger King, ¿verdad? Está bien, vamos a comer hamburguesas en ese lugar. Pero podemos ver que la oración tiene un poder tremendo, ¿verdad? Y entonces esas son las obras de la carne. El hombre quiere seguir en su vida pasada, diciendo mentiras, haciendo lo que a mí me gusta. ¿Por qué? ¿Y por qué me van a quitar? Decía yo también cuando llegué a Cristo, ¿por qué me van a quitar lo que a mí me gusta? Si a mí me gusta echar mentiras, pues déjenme, porque además se oye bonito, ¿verdad? Cuando la gente, yo era mentirosa y era todo lo que dice aquí. Pero cuando tú vas viendo que Dios no puede estar delante de él, dice, todo aquel que se presente delante de mí tiene que venir limpio. Una persona que se presenta delante de Dios tiene que venir limpio y santo totalmente. Ninguno se presentará delante de mí con mancha, dice. Hay un salmo donde dice David, si hubiera habido pecado en mi corazón, tú no me hubieras oído. Así dice. Tú no me hubieras oído, o sea que su oración no hubiera sido escuchada si hubiera habido pecado en el corazón de David, igual que en el tuyo y en el mío. Y mira cómo dice aquí Pablo, porque era en sus principios de Pablo, en haber conocido a Dios, y entonces era una lucha tremenda entre su carne y entre su espíritu que estaba luchando Pablo. Otra vez dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Verdad? Y luego dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y esto quiere decir a la tendencia del cuerpo o de los ojos o de los oídos, la tendencia que tenemos del pecado que mora en mí. El pecado mora en nosotros a partir de que Adán y Eva pecaron.
A partir de ahí infectaron a toda la humanidad de tal manera que nacemos pecadores. Nacemos pecadores y poco a poco nos vamos haciendo más pecadores, y cuando venimos al uso de la razón, entonces mi vida puede cambiar porque yo lo voy a decidir. Yo voy a decidir, y si tuve unos padres que me enseñaron el buen camino, entonces yo voy a tener temor de Dios. Pero si tuve unos padres que nunca me llevaron a una iglesia, nunca me pusieron a leer la Biblia, nunca, y se valía decir mentiras, mi papá también las decía, mi mamá, y cuánta, entonces es difícil que yo fuera a conocer por mí mismo, porque es Dios el que nos trae a sus brazos. Y luego dice aquí mismo, donde estábamos en el versículo 18, dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjate, lo está diciendo un Pablo, que Pablo era un hombre tremendo, tremendo en el Señor. Dice: no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero ser una persona buena, pero de repente se me salen las maldiciones. Yo quiero ser una persona que no robe, pero de repente me encontré una pluma y la agarré y me la puse acá. Y yo quiero ser una persona honesta, pero de repente ya estoy hablando de mi jefe, o ya estoy hablando donde no debo. ¿Por qué? Porque es el pecado que hay dentro de mí, porque es una lucha entre la carne y el espíritu, es lo que está diciendo aquí Pablo. Y luego en el versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo ves? Como que parece trabalenguas, ¿verdad? El bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, eso hago. Y eso está diciéndonos aquí Pablo, que él se está dando cuenta que había algo dentro de él. Dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. O sea, es la nueva naturaleza que ya empieza en él, sino el pecado que mora en mí, en mi carne, que es la tentación. Yo quiero hacer el bien, pero como yo traigo en mi carne algo que no está bien, entonces no me salen bien las cosas. Eso es lo que nos quiere decir Pablo, es la tendencia del hombre a que las cosas no caminen como dice Dios. Y entonces Pablo nos habla en la escritura que hay dos tipos de cristianos. Si quieres venir conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ya aquí ya Pablo ya está en otro nivel. Aquí podemos ver en las cartas de Pablo, Pablo fue el que escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no fue el que escribió más. El que escribió más fue Lucas, pero él escribió más cartas y otras que nosotros no las tenemos, pero aquí se mencionan que Pablo les escribió. Pero en lo que él escribió y lo que nosotros tenemos para nuestro conocimiento, con eso tenemos para poder aprender y poder caminar en obediencia. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, le está hablando a una iglesia de convertidos, así como nosotros que levantamos la mano, casi todos o todos, así era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que había fundado Pablo. Sin embargo, Pablo la funda, deja encargados y se va. Les enseña, les dice lo que deben de hacer. Antes no tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos, solo tenían el Antiguo Testamento, pero las instrucciones de Pablo eran claras y precisas y les enseña lo que deben de hacer. Esto no, esto sí, esto no y esto sí. Y Pablo se va a fundar otras iglesias a Éfeso, y se va para Grecia, y se va para otros lugares. Y luego le mandan unas cartas a Pablo. Aquí él lo menciona en una de sus cartas y le dicen: Pablo, pues los de Corinto se están agarrando a pedradas ahí en el templo, se agarran y se dicen, y resulta que la muchacha que se sienta en una esquina está acostándose con el esposo de la señora que está en la otra esquina, y se están agarrando y están haciendo lo que no deben, y era un gritadero, y las mujeres se levantaban y hacían, o sea, era una locura en aquella iglesia. Y por eso Pablo escribe estas cartas a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia, la de Corinto, totalmente desbaratada, y eran gentes que se habían olvidado de Dios y nada más estaban en la carnalidad. Por eso aquí dice: les estoy hablando como a carnales, o sea, como a
De manera que yo, hermanos, el versículo 1, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombres? Está aquí, esta palabra dice, y andáis como hombres. Esta palabra viene siendo un derivado de la palabra paganos. O sea, ellos estaban caminando como paganos en aquella iglesia. Por eso les está diciendo, oigan, les di leche, porque primero a un bebé, cuando es un bebé espiritual, se le dan cosas sencillitas de la Biblia, ¿verdad? Ya las cosas profundas de la escritura, lo que dice ya más profundo, cuando empezamos a ver demonología, cosas espirituales más profundas, es porque ya aquellos alumnos de la palabra de Dios ya van más conociendo la palabra de Dios, ya van con mayor conocimiento. Sin embargo, aquí dice Pablo, les di primero leche. ¿La leche a quién se le da? Al bebé, ¿verdad? La leche se le da al bebé porque su cuerpecito no está diseñado para comer carne recién nacido, sino para tomar leche nada más un buen tiempo. Lo mismo el cristiano que va conociendo de Cristo, se le enseñan las cosas más sencillitas de la Biblia, pero a medida que vamos creciendo ya vamos caminando en la obediencia a Cristo. Y por eso Pablo aquí les está reconveniendo que ellos tenían que cambiar. Y entonces dice, ¿cómo es posible que anden como paganos ahorita? Están peleándose, están hablando unos de otros, están criticando, son como carnales, les está diciendo. Dios no nos exige que pronto seamos espirituales, pero sí nos pide que vayamos creciendo en Cristo. Dice, para ir de gloria en gloria, o sea, vamos para arriba, no para abajo. Resulta que hay gente que conoce de Cristo y los vemos con personas que no conocen y hacen lo mismo. Fuman, toman, echan sus maldiciones, hacen lo mismo que las personas que dice la Escritura que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ejemplo para aquellos que han de venir a Él. Y entonces, ¿qué podemos hablar de una persona carnal? Mira, número 1, pasan los años y sigue como si fuera un niño en Cristo. Y vienen, por ejemplo, hay personas que ya tienen 10 años de conocer a Cristo y todavía oren por mí porque me siento mal. Oren. Y les digo, ¿y tú no has orado? No, vengo a que oren por mí. Ya es para que tú ores, ya es para que tú hayas crecido espiritualmente y empieces a reclamar las promesas que Dios te ha dado. ¿Verdad? No podemos vivir toda la vida buscando que alguien ore por mí y me estoy muriendo y oren por mí. Levántate y ponte a orar tú si no hay otro que ore por ti, ¿verdad? Entonces eso es parte de una persona carnal. Le echa la culpa a todos de las cosas que le suceden. Ve que toda la gente está mal y esta persona carnal dice que él está bien o ella. Se comporta como pagano delante de la gente, hace las cosas que hace todo mundo, sale de su casa con su Biblia, feliz los domingos, y le dicen, ¿a dónde vas? A escuchar la palabra del Señor, y sale de la congregación y se va y a caminar como si no fuera cristiano, en su misma casa, gritos o cosas así, sigue los impulsos de su carne. Y eso es lo que pasa. Te voy a pedir que vengas al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 19. Mira, aquí están algunas cosas importantes que son las obras de la carne, que ninguno de nosotros anda en ellas, pero yo sé que tú le puedes ayudar a alguien que sí anda en ellas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mira, estas 4 primeras son pecados sexuales. ¿Por qué los ponen en primer lugar las obras de la carne? Porque es en lo que más caemos los seres humanos, en los pecados sexuales. Fácilmente la gente cae en pecados sexuales
y tenemos que tener mucho cuidado. Son los primeros que nos pone. Después nos pone 2 pecados de ocultismo, nos pone idolatría, hechicerías, fíjate. Y después nos pone algo en cuanto a las relaciones interpersonales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oh my goodness, esto está demasiado, ¿verdad? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Aquí está Pablo hablándole a otra iglesia, que es la iglesia de los Gálatas. Los Gálatas era una provincia de varias iglesias y les está mandando esta carta para que dejen estas cosas, porque estaban caminando con esto que aquí vemos. Y fíjate bien, los pecados de los cuales Pablo habla aquí son los mismos que vemos el día de hoy. Hace 2000 años hacían los mismos pecados que ahora los vemos. Pleitos, iras, divisiones, enemistades, borracheras, o sea, era a lo mejor de otro color, ¿verdad? Se ponían borrachos, no sé cuáles eran las botellas que usaban, no sé cómo de agarraban a trompadas entre ellos, pero era lo mismo. El pecado viene siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, muchos tratan de reformar su carne, mucha gente va a terapias. No es que estoy yendo con un terapista porque me está ayudando a sacar toda la catarsis. ¿Sí han oído eso? Entro en una catarsis, me dijo una mujer el otro día, y entonces yo voy con mi terapista emocional y le saco toda la catarsis y saco todo mi enojo y mi rabia de lo que me han hecho. Le digo, ¿y luego? No, pues nada más, la saqué. Y luego, la escritura dice que al tú sacar las cosas que traes por dentro, dice que si tú las sacas dejas vacía tu casa, tu corazón, y entran 7 peores a habitar ese pedacito que tú sacaste, 7 peores del enemigo. De tal manera que cuando yo saco todo eso, yo lo que tengo que buscar es que el Espíritu Santo entre en mi corazón para que no vuelva a entrar ni la ira, ni la contienda, ni el pleito, ni las herejías, ni todo lo que dice aquí. No es bueno que nosotros vayamos a la catarsis y esas cosas. ¿Por qué? Porque el mejor psicólogo que tú te encuentras, el mejor psiquiatra que tú te encuentres es Jesucristo. Aquí está la clave para que tu vida emocional cambie. Aquí está la clave para que las depresiones se vayan. ¿Sabías tú que la depresión es un espíritu? Es un espíritu, no es una enfermedad, no es que está deprimida porque le pasaron. La depresión es un espíritu y como espíritu se va de una forma espiritual. Cuando entra el Espíritu de Dios, se va todo espíritu inmundo que puede entrar en nuestra vida. De tal manera que nada sirve para refrenar los impulsos de la carne. Es que vengo para que me enseñen a cómo voy a quitar los impulsos. Voy a Alcohólicos Anónimos. ¿Sabes qué les dicen en Alcohólicos Anónimos? Yo he conocido varios de Alcohólicos Anónimos. Les dicen, solo por hoy. ¿Sí han oído esto? Solo por hoy. O sea, nada más hoy, mañana quién sabe, ¿verdad? Yo sigo siendo alcohólico, me decía una pareja que ellos van a Alcohólicos Anónimos. Dice, nosotros somos alcohólicos, no hemos dejado de ser alcohólicos y vamos a hacerlo siempre. Pero nosotros ya estamos curados hace 1 año que ya no vamos, ya no tomamos, pero es solo por hoy porque mañana yo no sé. Entonces, yo no puedo declarar que sigo siendo alcohólica, que sigo siendo drogadicta, que sigo siendo enferma, que sigo estando mal. No puedo, mejor habla lo bueno. Dice la escritura que de la abundancia del corazón es lo que sale por tu boca. Saca lo bueno, métele cosas buenas y entonces tú vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Yo no soy alcohólica, fui antes. Yo no soy mentirosa, lo fui antes. Antes fui mentirosa, iracunda, peleonera, canija, todo lo que me quieras decir. Pero ahora yo ya no lo soy porque eso ya no vendrá a mi vida.
Entonces no se va a reformar mi carne. Nada sirve para refrenar los impulsos de la carne, ni las cuaresmas, ni las peregrinaciones, ni irme hincada de aquí hasta Chalma, ni ponerme la falda de largo que llegue hasta el expressway. No, no va a cambiar eso mi corazón. Lo que va a cambiar mi corazón es la palabra de Dios, que yo la viva. Mira lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 20. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometes a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos. Está hablando de mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Eso está diciendo aquí. Y el versículo 23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Está hablando de lo que ahorita veíamos, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, qué bueno que leas mucho, qué bueno que vayas a una terapia a la mejor, qué bueno que busques una ayuda por otro lado. Sin embargo, lo más importante que nosotros debemos de tener es la palabra, porque dice la Escritura que la palabra sana, la palabra te limpia. Dice que es como ríos de agua viva la palabra de Dios. Es como si tú estás leyendo y están entrando ríos de agua a tu vida y están corriendo de tal manera que está limpiando tu corazón cuando tú la lees y la tomas para ti. Porque hay veces que se hace como un trabajo, la lees así como periquito y ya la lees. No, tienes que leerla y asimilarla para tu corazón, para que se haga vida dentro de ti. ¿Para qué? Para que yo camine, como vimos ahorita. Los tales no heredarán al reino de los cielos. De ahí viene el temor de Dios. Señor, tengo tanto temor porque yo he sido una mujer iracunda, de todo me enojo y apenas me dicen y saco los dientes para ver a quién muerdo. Y entonces aquí dice que no puedo entrar al reino de los cielos así. Yo te pido, Padre, que quites de mí esto, porque yo no puedo seguir siendo así. Y entonces el Señor viene a quitarlo, porque tú no te quieres quedar afuera del reino de los cielos. ¿Te fijas nada más? Eso se llama temor de Dios. Tengo mucho temor de quedarme fuera del reino de los cielos, como dijo como dijo David, lo que les estaba diciendo: Señor, si en mi corazón hubiera yo pecado, tú no me hubieras oído. O sea, eso es temor de Dios. Señor, perdóname, porque yo estaba pecando quizás en mi mente y no me daba cuenta, porque yo quiero que mi mente y mi corazón estén limpios, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué se inventaron los monasterios? ¿Alguien sabe? Bueno, se supone, se creen que fueron hechos hombres que querían huir de las pasiones carnales. Por eso fueron inventados, para separarse del mundo carnal, para separarse del mundo cruel y de los pecados. Se empezaron a juntar y se empezaron a ir a lugares apartados, pero no se daban cuenta que el pecado lo traíamos. El pecado me acompaña. El pecado no está en los lugares. ¿Sí está claro? El pecado no está en un edificio. El pecado no está en el antro. El pecado no está en el río, en la playa, en la fiesta. El pecado lo traigo yo. Y por más que yo me aparte y me vaya, si sigo con el pecado ahí apartada, decía una mujer, me decía: no, Clara, mira, yo no peco. Yo ya estoy grande, yo vivo sola. ¿Yo qué pecados puedo tener, señora? Le dije, por favor, si los pecados los traemos en el corazón. No, pero yo no voy al antro, ni me voy a las fiestas, ni me emborracho. No, pero no es eso, no nada más es eso. El pecado lo traemos en el corazón. Y nosotros tenemos que checar nuestro corazón, porque al momento, si tú eres una persona iracunda, es que traes pecado. Si tú eres una persona que se enciende como el cerillo, traes pecado. Si tú eres una persona que siempre se está quejando, hay pecado. Si tú eres una persona que siempre está hablando de otro, hay pecado, te quejas. En fin, hay tanto. Lo acabamos de ver, luego lo checan uno por uno. Ahí encajamos todos. No, si yo a veces me pongo a checar y digo: ay, Dios mío. Ay, Dios mío, creo que aquí también hay. Ay, Dios mío, Señor, pues creo que aquí encajo en muchos, ¿verdad? Pero no quiero, Padre, porque entonces no entro al reino. Y como no sé cuándo me voy a ir,
Tú no sabes cuándo te vas, a lo mejor ahorita con una cáscara de plátano ahí te quedaste. No sé, tenemos que estar bien cuidadosos porque no dice que nadie sabe el día ni la hora. Me dio mucha risa que estaba cocinando y vi ahí en las noticias, la artista fulana de tal que se le murió su hijo hace años o hace tiempo, comentó que el hijo se le apareció y le dijo el día y la hora que se va a morir ella. Dije yo, ¿será que la vendrán a matar? Porque nadie sabe. La escritura dice que nadie sabe el día y la hora en que nos vamos a ir con Él. Los que nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Lo bueno es que aquí todos los que estamos nos vamos con Él. Ya tenemos las maletas listas porque no sabemos si nos vamos mañana o a lo mejor, porque sí, Cristo viene. Saben que Cristo viene, ya está en la puerta por llegar por nosotros. Mientras tanto, tenemos que traer muchas almas que vengan con nosotros para no llegar con las manos vacías cuando lleguemos a su presencia. Y entonces nosotros, si tú tratas de hacerlo mejor, no vas a poder tú solo. No, es que yo trato de ser buena, pero no puedo. No, porque tú sola no puedes. Necesitamos de un Salvador que venga y que nos ayude. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, otra vez es la continuación del trabalenguas donde empezamos. Donde empezamos con Pablo, que decía, el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer eso hago. Y el versículo 21 de Romanos 7 dice, así que queriendo yo hacer el bien, ahí le sigue, está tremendo estos versículos. Luego los leen con calma en su casa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí se dio cuenta Pablo que el mal estaba dentro de él. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La gente que está feliz, ay, la palabra de Dios, qué lindo. Se le acerca el hijo a pedirle algo, sí, quítate de aquí. Estoy enojado, ¿verdad? Y entonces dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, está dentro de mí. La ley del pecado está dentro de mí. Por más de que yo me aleje y me aleje de lo malo, me voy a venir aquí a encerrar en un claustro y aquí voy a orar todo el día. No es así. Primero tengo que pedirle a Dios que me limpie mi corazón. ¿Se fijan? Y entonces dice en el versículo 4, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo se da cuenta que es un miserable, porque él solo no puede ser arreglado esta situación. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con mi mente yo quiero servir a mi Dios, yo quiero cambiar, pero con mi carne me hace caer. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pasó aquí con Pablo, verdad? Y entonces aquí podemos ver que dice que nosotros debemos de estar crucificados con Cristo. Eso es. Y entonces yo les quiero preguntar aquí, ¿cuántos son de Cristo? Levanten su mano el que sea de Cristo. Yo también, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el libro de Gálatas 5:24. Volvamos a donde andábamos. En las manifiestas son las obras de la carne, pero ahora mira, en el 24 dice, pero los que son de Cristo, acabamos de levantar la mano los que somos de Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos pecaminosos. De tal manera que yo la he crucificado en Cristo. ¿Sí? Entonces, el castigo de la crucifixión era la pena de muerte. Antes la crucifixión se hacía para los que cometían atrocidades, pero nada más los amarraban. A Cristo le pusieron los clavos, o sea, lo ataron para que él no pudiera seguir adelante. A Jesús no lo amarraron, lo clavaron. Sus manos, que para inmovilizarlo primero, sus pies los clavaron para que él no pudiera caminar. Fíjate nada más, inmovilizada totalmente su carne, y en su costado le clavaron cerca del corazón la lanza aquella, porque del corazón salen ¿qué? Los adulterios, las mentiras, las borracheras, enemistades,
Entonces, el corazón es el ser interior que todos tenemos y es el que se debe de regenerar. Es mi corazón, no es nada más apartarme, que sí me debo de apartar donde hay pecado, pero tengo que arreglar este corazón porque es el que está en el pecado. Cuando su carne estaba siendo crucificada de Cristo, entonces yo también morí juntamente con Él y fui clavada. Imagínate que está clavado Cristo aquí y yo estoy juntamente clavada con Él, o tú también juntamente. Mira lo que dice Romanos 6:6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces tú y yo tenemos que saber que somos juntamente crucificados con Cristo. ¿Para qué? Para que ya el pecado no habite en mí. Eso es lo que tú y yo debemos de vivir. ¿Cómo obtuviste tu salvación? ¿Porque hiciste algo? No, porque tuviste fe. ¿Se acuerdan? ¿Cómo obtuvimos la salvación? Por fe. ¿Cómo recibes un milagro? ¿Porque hiciste algo? Ay, es que tuve el milagro porque fui y le di la comida a los pobres. No tuviste que haber hecho nada, nada más creíste, que es por fe. La llenura de Dios la da porque hice algo bueno, me llenó el Espíritu Santo. No, porque le creí. Fíjate, todo es por fe. ¿Cómo se obtienen las promesas de Dios? Por fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo voy a tener fe? La Escritura dice que tienes que estar, por eso es que nos juntamos los miércoles, por eso es que el domingo a las 10, por eso que el domingo a las 12, por eso es que a veces hacemos el cafecito de mujeres, que lo de parejas, que lo de niños, jóvenes. ¿Por qué? Porque dice que estar oyendo, eso incrementa tu fe. Si tú te vas a tu casa y nunca oyes de todo lo que aquí hablamos y de todo lo que estamos comentando, tu fe se va decreciendo, cayendo cada vez más. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de posesiones, no estoy hablando de relaciones, estoy hablando de una relación con Dios. Eso es lo que nosotros debemos de saber. Entonces, ¿cómo voy a obtener la sanidad de Cristo? Tiene que ser por fe. Por fe es lo que tú y yo obtenemos. Fíjate, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. De tal manera que tú y yo estamos crucificados juntamente con Él. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Él es el que me ayuda a que mi carne no me gane. Él es el que me ayuda a que la carne no sea la que gobierna mi vida. Cuando la carne me gobierna mi vida, se nota, todo mundo lo nota menos yo. Pero yo digo que soy cristiana. Una persona que es cristiana es aquella persona que ama y obedece a Cristo. Esa es una persona cristiana. De tal manera que se debe de notar, dice el libro de Romanos 6:12, dice: no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Concupiscencia es pecado. Ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino que tú y yo estamos bajo la gracia de Dios. La gracia es un regalo que Dios nos da, que va a estar con nosotros, pero todo eso, la gracia se recibe por fe. Es un regalo que se recibe a aquellos de nosotros que tengamos la fe en Jesucristo. ¿Cómo ve usted esto? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice Romanos 8:11, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tú y yo podemos andar en el espíritu, es porque tú y yo
ya estamos creciendo y estamos madurando. Yo te pido que te pongas de pie conmigo para que oremos. Yo te pido que tú veas que nada ni nadie nos va a poder separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni muerte, ni vida, ni enfermedad, ni nada nos va a poder separar del amor de Dios. Ni siquiera el pecado, mucho menos. El pecado nunca nos va a separar de Él, porque tú y yo caminamos en obediencia y nuestra vida está escondida en Cristo. Juntamente estoy sacrificado. Tú piensa en la cruz de Cristo y tú estás también clavado en esa cruz de Cristo, porque nosotros hemos muerto al pecado y vivificados al Espíritu de Dios. ¿Cómo ven? Estamos vivos en Cristo, hemos caminado porque Él es el que nos trae y nos gozamos en Él, caminando en el Espíritu y no en la carne. No en la carne, sino en lo que dice su palabra, y nos gozamos porque tenemos ese temor santo, reverente, de que Él está aquí con nosotros. Así es que si estás crucificado en Cristo y tú estás juntamente con Él crucificado, déjame decirte que ya estás caminando como un cristiano maduro, un cristiano que ha dejado atrás el pecado y que quiere caminar en obediencia a Cristo. Yo te pido que le cantes con todo tu corazón lo que ahorita vamos a cantar, y dile cuánto tú lo amas. Aquí en esta música de alabanza es la música donde habita el Señor. Dice que Él habita en las alabanzas del pueblo. Él está en medio de nosotros y gózate. Y es la hora que tú le puedes decir: Señor, aquí estoy. Yo quiero sacrificar mi carne porque no quiero más caminar como pecadora o como pecador, porque he caminado así sin darme cuenta que tú, Padre, no te agradas de aquellos que no han dejado atrás su pecado. Pero el día de hoy, Señor, yo quiero decirte que estoy crucificada con Cristo, juntamente con Él, caminando como su hija, como su hijo. Y no servimos más al pecado, sino al amor de Cristo. Cántale con todo tu corazón. Preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre por nosotros, Señor. Gracias, Dios. Y así con esto damos por terminada esta reunión, recibiendo y llevando con nosotros el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Pues también que sean despedidos, que tengan buena noche y nos vemos, si Dios quiere, el domingo 10 de la mañana. Vénganse temprano, las de la mañana se pone mejor y no ya.